Hola, este es Mauricio Lema y vamos a hablar en los siguientes minutos de P53. El P53 en su función normal. Como ustedes saben, el P53 es el guardián del genoma y vamos a tratar de ver por qué es denominado de esta manera. Les recomiendo que vean el video de Dark Knight en P53 como Batman en la película Dark Knight. No, obviamente no es la película, sino un video de YouTube que yo me puse a su disposición, en donde se usa una analogía que pienso yo que es bastante didáctica y ayuda a facilitar la comprensión de la función del P53 y sus mecanismos regulatorios. Es importante hablar del P53 y dentro de uno de los aspectos que aparentemente no es muy importante, pero es su ubicación en P53 está ubicado en el cromosoma 17 en el brazo corto, específicamente en la posición 17p13.1. Es una ubicación interesante, es crítica. Muchas de las neoplasias tienen deleciones de ese brazo del cromosoma, incluso de todo el cromosoma, y tiene implicaciones incluso pronósticas. Aquí vemos el gen del P53, tiene pues muchos dominios como todos los genes. Esencialmente hay un dominio aminoterminal, uno carboxil terminal, lógicamente un principio y un fin, y un dominio central. Los dominios aminoterminales son donde se une el MDM2, una molécula supremamente importante en la regulación del P53, y en la porción carboxil-terminal está el sitio de dimerización del P53. El P53 se une a otros 3 P53 formando un homotetradímero, que es la forma como se une al DNA. Y los dominios centrales son los dominios que contienen los sitios de unión al DNA, son los sitios pues supremamente importantes. Hay estos numerales 1, 2, 3, 4 y 5 corresponden a las áreas altamente conservadas, o sea que están preservadas a través de varias especies, o sea que indican una importancia grande desde el punto de vista biológico. El P53 es modificado postranslacionalmente de múltiples maneras, por fosforilación, acetilación, metilación y otra serie de alteraciones. Específicamente una que me parece importante es la ubiquitinación, que vamos a ver posteriormente, que es esencial para la regulación de esta molécula. Miren esta proteína en condiciones ya formando su tetrámero, es inmensamente modificada por todas estas estructuras, que lo que demuestra que es una proteína altamente importante, supremamente importante en la biología. En condiciones de reposo, o sea, en las células sin estrés celular, el P53 tiene un nivel basal de actividad que es bastante bajo, pero pues es algo es, y es establecido por la actividad básica de estos sistemas enzimáticos que están, llamémoslo así, en estado estable, funcionando. Cuando hay un sistema de estrés que está activando el P53, se generan fosforilaciones activantes en el P53 que hacen dos cosas: inhiben su destrucción y favorecen su tetramerización y su unión al DNA, aumentando la transcripción. Recordemos que el P53 es un factor de transcripción. Aquí podemos ver viejos amigos como el gen de la ataxia telangiectasia o ATM, o las quinasas de activación de la P53. Todas estas lógicamente son estructuras que empujan al P53 a hacer su actividad, y eso es desde el punto de vista biológico supremamente relevante. No es al azar que esta ATM la vemos en enfermedades neoplásicas, específicamente su ausencia cuando se daña el gen de la ataxia telangiectasia también tiene efectos oncológicos importantes. Aquí vemos en estos tres cartoons cómo el P53, dependiendo de sus modificaciones que se le realicen, van a favorecer la transcripción de uno o más factores importantes en el fenómeno de la apoptosis o muerte celular programada, una de las características fundamentales de la actividad del P53. P53 aumenta la apoptosis. Yo quiero resaltar genes como el PUMA o como el BAX, que son supremamente importantes en el proceso de apoptosis relacionado con el P53.
En estos dos frames podemos ver también que el P53 cuando está activo estimula la transcripción de factores que detienen el ciclo celular, específicamente el P21 es tal vez como el más importante que yo quiero que ustedes tengan en mente. El P21 es un inhibidor de las quinasas dependientes de ciclina que son importantes para mantener el paso del ciclo celular hasta la mitosis. Específicamente las quinasas que inhiben la P21 son importantes en la fase G1 del ciclo celular, como veremos, ¿sí? Y finalmente, las modificaciones del P53 también pueden causar su inactivación. Específicamente, la inactivación del P53 se hace en general, una de las vías más importantes es la MDM2, que ya vimos que se une a la fase aminoterminal del P53, y es una ubiquitin ligasa que esencialmente le pone grupos ubiquitinas al P53, lo marca para la destrucción, lo exporta al exterior del núcleo celular hacia el citoplasma, donde el proteasoma se encarga de consumirlo, o sea, destruirlo por el sistema de degradación proteasomal. Ese es un mecanismo de regulación importantísimo del P53. Todas las proteínas importantes del organismo deben ser reguladas, deben tener un tate quieto. Vean. Repitiendo, ¿cierto? La expresión del P53 es altamente regulada. Y aquí podemos ver una caricatura donde vemos cómo el gen del la proteína del P53 se une al MDM2 en dominios que son cercanos a su extremo carboxy terminal. Este MDM2 se encarga de producir ubiquitinación en muchos sitios. Eso esencialmente hace que la molécula de P53 sea exportada al exterior del núcleo hacia el citoplasma y destruida por el sistema proteasomal. Y esto, lógicamente, evita que el P53 pueda ejercer su función, que es estimular la transcripción de factores proapoptóticos y que tengan el ciclo celular. Poco más detalladamente, el P53 en el núcleo se une al M2 y el MDM2 hace una ubiquitinación del P53. Eso favorece que el P53 salga al citoplasma y allá es actuado por el sistema proteasomal donde es destruido, lo que garantiza que la vida media del P53 es extraordinariamente corta. Como todo proceso, el regulador debe ser regulado. En este caso el MDM2 también es regulado, y nuestra vieja amiga la ATM, el gen de la ataxia telangiectasia, es un factor importante en la regulación del MDM2. Ella, por una fosforilación inactivante, inactiva el MDM2, o sea que inactiva el inactivador del P53. Otro sistema de inhibición del MDM2 es el ARF, que es un gen, una proteína que forma complejos que de alguna manera secuestra el MDM2 en los nucleolos, evitando que tenga interacción con el P53, efectivamente siendo estimulantes. Entonces, si ustedes logran ver en realidad tanto el ATM como el ARF como el P53 son aliados, y el MDM2 son, digamos, antialiado. Si lo trasladamos al mundo de la dualidad oncogen, gen supresor de tumores, el P53, el ATM y el ARF son genes supresores de tumores, y el MDM2 es un oncogen, un gen que promueve tumores. Pero ¿cuáles son las señales que activan el P53? Ya hemos visto un poquito de eso, pero yo quiero gastarle unos segundos a ese tema. Aquí tenemos el P53 en la vía central, y en general el P53 es estimulado por estímulos genotóxicos, o sea que dañan el DNA, exceso de factores de transcripción como el E2F1, desmetilación del DNA, presencia de radicales derivados de la sintasa de óxido nítrico, alteraciones que afecten la síntesis del RNA, daño en la síntesis del DNA, hipoxia, daño genómico, telómeros cortos, imbalances en la señalización, etc. Una serie de cosas que, llamémoslo así, son estreses celulares, situaciones indeseables en una célula. Y no son todos, estos no son todos, hay varios más. Yo los ilustro aquí como estrés X y estrés Y, que son esencialmente estreses que no logro describir aquí en esta diapositiva, pero todas ellos son situaciones
son noxas, son situaciones que no son convenientes para la célula que estimulan al P53. Y el P53 ejerce su acción induciendo apoptosis. Y aquí vamos a mirarlo con una caricatura en donde una cosa que daña el DNA, en este caso irradiación, causa ruptura del DNA en doble cadena, como esencialmente lo hace la radiación. Se estimulan las quinasas que identifican esos daños de DNA doble cadena, que son pues, la ATM y la ATR. Como ya vimos, la ATM inactiva el inactivador de NDM2, que causa una fosforilación inactivante, haciendo que el P53 sea más activo, y a su vez, por medio del reclutamiento de quinasas de activación del P53, estabiliza un P53 activo, o sea, estimula la función del P53, y ese P53 puede ejercer su función yendo al DNA, uniéndose como factor de transcripción junto con otras sustancias como el core binding protein y otra serie de coactivadores, y eso hace que se estimulen los genes importantes de la apoptosis. Esa no es la única función. El P53 también cumple otras funciones en donde esencialmente él o sus productos en la mitocondria van a causar cambios especiales en donde la mitocondria se va a convertir de inactiva a activa desde el punto de vista de la apoptosis, liberando el citocromo C, que a su vez desencadena una cascada de eventos proapoptóticos que terminan con la activación de la caspasa 3, que es el efector final que va a causar esa muerte celular programada. Esencialmente, todas esas noxas hacen que se estimule el P53, que a su vez estimula la apoptosis, que causa la muerte de esa célula, preservando, protegiendo ese organismo de esa célula que está defectuosa. La otra forma como el P53 funciona es que detiene el ciclo celular, específicamente en G1, causando un fenómeno que se llama senescencia celular. Y aquí podemos ver la caricatura del ciclo celular. Vemos G1, S, G2, M. Estas son las fases del ciclo celular. Ustedes recuerdan muy bien que el G1 y la G2 son fases de relativo reposo. La diferencia es que la una ocurre antes de la fase de duplicación del DNA o replicación, y la otra, la G2, ocurre antes de la mitosis, o sea, antes de la división celular. Es muy importante que miremos esta fase G1, que es donde más actúa el P53. Y vamos a mirar, a ilustrar con este ejemplo, un estímulo, por decir algo, genotóxico, pero podría ser de esas otras naturalezas que ya vimos, que estimulan la ataxia telangiectasia o el ATM, aunque no es la única forma de activación del P53. Activa el P53, se activa el P53, que a su vez aumenta la transcripción de factores que van a detener el ciclo celular. Específicamente, el más importante, como ya lo he mencionado antes, el P21, es el que más quiero enfatizar, que es un inhibidor de quinasas dependientes de ciclina, que son específicamente importantes en las fases, para hacer la transición entre las fases G1, S, G2, etc. Y este P21 inhibe las quinasas y a su vez, lógicamente, inhibe la actividad de las ciclinas, y eso hace que se detenga el ciclo celular, y lo hace pues esencialmente en la fase G1, pero también lo puede hacer incluso en fases un poquito más tardías, como se ilustra en la imagen. En conclusión, y este es tal vez el mensaje fundamental que quiero transmitir, en caso de estrés celular, se produce una activación del sistema P53 que causa paro del ciclo celular por medio de proteínas, llamémoslo así, que inhiben el ciclo celular, como la P21, y la apoptosis por medio de proteínas proapoptóticas, como por decir algo el PUMA o el VAX. El efecto del P53 no es del todo o nada, y esto es un aspecto importante. No es que si está presente se causa apoptosis y si está ausente no hay apoptosis. Esto tiene un aspecto regulatorio, dinámico, gradual. Y yo quiero ilustrarlo con este ejemplo. Supongamos que hay una estructura celular que no tiene ninguna noxa, ningún estímulo, nada le está activando el P53. Probablemente esa célula va a continuar por su ciclo celular y no va a tener una apoptosis apreciable.
Supongamos que esa misma célula recibe un poquito de estímulos estresantes, no muchos, pero alguito. Y ese estímulo lo pone, por decir algo, y este es un número hipotético que no significa, sino que no es total, es que es poco, un 12% de, ya decir algo, de activación del P53. Eso causaría un paro en el ciclo celular, una senescencia, ¿sí? O sea que cuando los estímulos que dañan la célula no son muy grandes, la reacción no es exagerada, sino que simplemente detiene el ciclo celular. La senescencia es simple y llanamente un proceso en donde se exhausta la capacidad replicativa de una célula sin que necesariamente se muera. O sea, simple y llanamente se queda como en una fase específica del ciclo, en una interfase, sin proceder a las fases de replicación y de mitosis. Supongamos que tenemos un estímulo genotóxico extraordinariamente fuerte, algo que está causando mucho daño a la célula, que se está causando mucho problema. El P53 ya sí se aumenta en gran cantidad, y aquí lo ilustro con un número pues mucho mayor que el 12, que es el 70. Ya ahí sí se activa más el sistema y va a generar más que senescencia, va a ir a una parte más extrema, llamémoslo así, a apoptosis, ¿sí? O sea que el sistema P53 es regulable, fluctúa de quiesencia absoluta, pequeña actividad, gran actividad, y eso se manifiesta en la respuesta celular, que es la apropiada para el tipo de noxa que está recibiendo. Y eso es importante, porque si no hay P53, las células tumorales pueden recibir considerable daño en su DNA y de todas maneras no defenderse muriéndose o no causando apoptosis. Recuerden que si uno de los mecanismos de defensa de las mutaciones que dañan las células y que pueden causar tumores es que alguien la reconozca en este caso, o algo pues la reconozca, en este caso sería el P53, pero si no hay P53 no reconoce ese daño y esas células pueden, con toda su carga genética dañada, pueden continuar proliferando y causando estragos. Y esa es una de las cosas que ocurren en más de la mitad de las neoplasias en donde el P53 está mutado. La mutación del P53 es inactivante. Y ustedes pueden observar aquí cómo este gen tiene muchísimas mutaciones, y específicamente en este, que es el dominio que une al DNA, al DNA Binding Domain, que se expande, llamémoslo así, se expande aquí en esta parte de la diapositiva. Ustedes pueden observar que está llenita de mutaciones que tienen implicaciones en diferentes neoplasias. O sea, también pueden ustedes apreciar que no es muy específico, hay muchas mutaciones, casi que podemos decir que no hay puntos calientes, no hay hotspots, unos pocos de pronto por acá, pero realmente podemos decir que casi que cualquier mutación, casi que en cualquier parte, van a causar inactivación del P53, y eso va a favorecer el fenotipo oncológico. Para quienes quieren saber más, les recomiendo muchísimo esta página. Esta es la página del Cancer Genome Atlas Project, que es un hijo del proyecto Genoma, en donde se puede estudiar de una manera muy profunda estos genes que son de importancia biológica. El gen que codifica el P53 es el TP53, y yo creo que puede ser súper enriquecedor para ustedes investigar un poquito más sobre el tema. Les habla Mauricio Lema, se despide. Muchas gracias por su atención.